Bien, ya está siendo grabada la reunión. Vamos a compartir pantalla. Compartir. Bien. Bien, de acuerdo a lo que tenemos previsto en nuestro cronograma del ciclo lectivo, que ahí estamos recorriendo, la clase del día de hoy, 13 del 10, corresponde a la teoría del módulo 4, en su parte A, y las actividades correspondientes de ejercitación al módulo mencionado. Mientras ustedes siguen desarrollando el trabajo práctico del módulo del trabajo final o integrador del identificado como número 6. Después de esta clase tenemos la del 20 del 10, que trataremos administración de inventario, para cerrar las dos últimas con medición del desempeño organizacional y tarea de control con tablero integral. Profe, están diciendo en el chat que hay gente que está intentando entrar. ¿Ya les no estoy dando autorización o no? Ah, ok. No sé, acaban de poner. Mientras van apareciendo yo los estoy autorizando. No tengo ningún Perfecto, pendiente. perfecto. Avisaba por las dudas, profe. Bueno, bárbaro, gracias. Gracias por avisar. Bien. Entonces, el módulo 4A, de acuerdo a lo que tenemos previsto en nuestro cronograma, tiene que ver con el tema localización, factores que influyen en las decisiones sobre localización, interrelación de la localización con las distintas áreas de la empresa y un ejemplo de aplicación práctica. Eso es la parte que vamos a ver luego de la que corresponde a higiene y seguridad en el trabajo, donde vamos a ver la diferencia del concepto entre higiene y seguridad industrial. Vamos a analizar la estadística de accidente con distintos indicadores y ejercicios de aplicación práctica. Esos son los dos temas que hacen al módulo 4A, es decir, higiene y seguridad en el trabajo y luego localización. Y 4B, la clase que viene, administración de inventarios. Bien. Yendo al módulo 4A, trabajo práctico, tenemos, como dijimos, el tema de higiene y seguridad y localización. En higiene y seguridad en el trabajo, nuestros objetivos planteados son entender la importancia que tiene la higiene y seguridad en el trabajo, presentar una perspectiva de gestión de la temática, trabajar para mejorar las condiciones de trabajo e interpretar la legislación que está vinculada al tema de higiene en el trabajo en el ámbito de la República Argentina, trabajar para mejorar los accidentes de trabajo e interpretar el concepto de riesgo. Vamos a ver ejemplos numéricos vinculados al tema en cuestión. La bibliografía de referencia está indicada en el campus virtual, que no es ni más ni menos que el PowerPoint y todos los recursos que están cargados en el tema módulo 4A. Profe, para el trabajo práctico, en las preguntas orientadoras en ese que dice buscar bibliografía, ¿qué libro sería? ¿Hay algún libro para este tema? Julieta, para el tema de higiene y seguridad del trabajo están los recursos cargados en el tema de módulo 4A del campus. Ahí están todos los recursos que nosotros que yo consideré como
apropiados para el tema en cuestión. No hay un libro de higiene y seguridad, hay bibliografía de higiene y seguridad en el trabajo, pero es demasiada extensa para el objetivo que nosotros nos planteamos para administración de la producción, que es más que nada el título informativo y mínimamente conocer la temática. Bien, gracias. O sea, con lo que vamos a ver en el PowerPoint, más los recursos cargados en el campus, ustedes van a tener información y material suficiente para responder tanto las preguntas orientadoras como resolver los ejercicios prácticos. Bien, gracias. No, de nada, Julita. De hecho, en uno de los ejercicios que ustedes van a tener que resolver y que demandaría algún tipo de complejidad, que tendría algún tipo de complejidad, hay un video donde yo explico el ejercicio en forma pormenorizada para que ustedes no tengan ninguna duda. Bien, habiendo aclarado la pregunta de Julieta, seguimos adelante. Tenemos las preguntas orientadoras y los ejercicios de aplicación práctica. El ejercicio 1, tenemos un ejercicio de respuesta abierta. El ejercicio 2 ya con ejercitación numérica, donde van a tener que aplicar los índices que vamos a ver a continuación de estadística de accidentes. El ejercicio 3 también, como así ejercicio 4, 3, 2, son los ejercicios numéricos que van a tener que aplicar estadística de accidentes. Y en el marco del tema de higiene y seguridad en el trabajo. Bien, y en el caso de localización, en el tema subsiguiente, los objetivos son reconocer los factores que influyen en las decisiones sobre localización, analizar la interrelación de la localización con las distintas áreas de la empresa y poner en práctica un método de cálculo para un problema de respuesta cerrada. Las preguntas orientadoras tenemos, y acá sí, bibliografía específica del libro de Administración de Operaciones, Krajewski-Riesman, capítulo 9, y localización de operaciones, Roberto Carro, Paz y otros, que están cargados en el campus virtual. La ejercitación del tema tenemos circunscrito al ejercicio 5, 6 y 7. El ejercicio 5 es el numérico, que ustedes van a tener que realizar la metodología de cálculo de la localización como la planteamos en el tema disparador de teoría, y ejercicios 6 y 7 de respuesta abierta. Estas serían las actividades prácticas que ustedes tienen para ejecutar a nivel grupal del tema higiene y seguridad industrial o en el trabajo y localización. Bien, entonces vamos acto seguido a comenzar con el primero de los temas, que tiene que ver con higiene y seguridad en el trabajo. Cabe mencionar, antes que nada, que son dos conceptos distintos, la higiene en el trabajo y la seguridad en el trabajo. Están relacionados entre sí, pero nosotros vamos a diferenciarlos para que ustedes tengan conceptualmente bien claro cada uno de las disciplinas. En primer lugar, la higiene en el trabajo. La higiene en el trabajo podemos decir que se ocupa de lo que se genera dentro de la empresa desde el punto de vista de enfoque sistémico. Si recuerden el modelo de enfoque sistémico, nos paramos en el sistema y definimos que la higiene en el trabajo se ocupa de lo que se genera dentro del sistema empresa y afecta al trabajador y a todos los miembros de la comunidad que lo rodea. Es decir, tenemos al empleado que se encuentra dentro del sistema y a la comunidad que rodea a toda la empresa, es decir, que se encuentra en el entorno, y tenemos esos dos actores que están siendo
relacionados con esta definición. Es decir, la higiene en el trabajo se va a ocupar, vuelvo a reiterar, de lo que se genera, de todas las actividades que se generan dentro de la empresa y puede afectar negativamente, obviamente, al trabajador y a todos los miembros de la comunidad que lo rodea. Eso en cuanto a la definición de higiene en el trabajo. Y en cuanto a la definición de seguridad en el trabajo, vamos a definirla como un conjunto de acciones o técnicas que están buscando como objetivo evitar accidentes de trabajo e incendios, que van a ser entonces la parte B de nuestro desarrollo de la teoría. Entonces, como vemos, son dos disciplinas que están relacionadas, pero están perfectamente diferenciadas entre sí. Bien, entonces, en cuanto a higiene del trabajo, dijimos que son todas esas serie de actividades que se pueden desarrollar en el marco del proceso de transformación de la materia prima dentro del sistema empresa y que puede afectar al trabajador y a miembros de la comunidad que lo rodea. Es decir, en el ambiente de trabajo hay distintos agresores que pueden afectar la salud y el bienestar del trabajador, como puede ser la iluminación excesiva, la temperatura muy baja o muy excesiva también, los ruidos. Los ruidos también son otros de los factores físicos o agresores físicos que vamos a encontrar en el marco de cualquier actividad laboral. Entonces, son estos factores los que van a interactuar con el trabajador y pueden afectarlo, como así también los materiales con el cual desarrolla sus actividades el empleado, las máquinas y o herramientas que puede llegar a utilizar y la energía que puede llegar a manipular. Entonces, toda esa serie de factores van a conjugarse en una prevención de riesgos que va a ser necesaria para poder entonces preservar la salud del trabajador y de toda la comunidad que lo rodea. Y aquí tenemos otro de los conceptos que queremos transmitir. Riesgo, prevención de riesgo. ¿Qué es riesgo para el tema de higiene y seguridad del trabajo? Riesgo lo vamos a definir como la probabilidad que en un periodo de actividad laboral determinado, es decir, en el marco del desarrollo del horario de trabajo que puede ser de 8 a 16 horas, un peligro resulte u origine un accidente con consecuencias definidas. Entonces, vuelvo a reiterar, riesgo lo vamos a definir como la probabilidad que en un periodo de actividad un peligro potencial resulte u origine un accidente con consecuencias definidas para el trabajador. Entonces vamos a buscar como objetivo que esos riesgos, que esa probabilidad de riesgo no se traduzca en un accidente para con el trabajador y posteriormente pueda provocar consecuencias en su integridad física. Entonces, hemos definido en primera instancia higiene del trabajo, seguridad del trabajo, el concepto de riesgo, y en cuanto al marco legal que toda esta temática abarca, tenemos la Ley de Riesgos del Trabajo, que es la 24.557, decreto reglamentario 1278/00, que es la que vamos a analizar junto con la Ley 19.587, que regula la prevención y todos los requerimientos normativos en materia de salud y seguridad en el trabajo. Básicamente sería esa la cuestión de todo lo que teóricamente vamos a desarrollar a continuación. Entonces, vamos a ver que los objetivos de la higiene laboral serán eliminar las causas de las enfermedades profesionales,
reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en personas enfermas o que tienen discapacidades físicas, prevenir que se agraven los males y las lesiones y conservar la salud de los trabajadores en el marco del sistema empresa y aumentar su productividad por medio del control correspondiente. Entonces, la definición que hemos dado se complementa con esta que muestra la placa. Prevención y control de riesgos generados en o desde el lugar de trabajo que pueden afectar la salud y el bienestar, causar significativa incomodidad e ineficiencia al trabajador o individuos de la comunidad que la rodea. Vamos a ver estos factores de riesgo que se encuentran en el marco de cualquier actividad laboral para con el trabajador. En primer lugar tenemos los riesgos físicos. ¿Qué entendemos por riesgos físicos? Son actividades que pueden llegar a desarrollarse en el marco de la actividad laboral y que pueden afectar la salud del trabajador. Por ejemplo, los riesgos físicos presentes, en general, como los acabo de mencionar hace unos instantes, pueden ser la iluminación, la temperatura y el ruido, las vibraciones inadecuadas que pueden llegar a presentarse en el marco de un sector de trabajo. Por ejemplo, tenemos un empleado que trabaja en una discoteca, bueno, ahora no se ve tanto, en un ambiente laboral donde se encuentra el ruido demasiado elevado, que puede producirse en una sala de máquinas, en una planta de fileteado, o en una fábrica donde se produzca determinada actividad que provoque una energía sonora demasiado elevada, donde la normativa establece que el máximo, la máxima intensidad del ruido permitido en una determinada fábrica son 85 decibeles, que es la unidad de medida del ruido. Si este valor es superado, estamos en presencia de un riesgo potencial para la salud del trabajador. En consecuencia, el ruido es un factor o un agresor físico que puede presentarse en un ambiente laboral, como puede ser también una iluminación excesiva o una temperatura muy elevada, en el caso de una cámara de mantenimiento de materia prima, donde imagínense la temperatura del freezer de sus heladeras en los respectivos domicilios. Bueno, esa temperatura, inclusive un tanto más baja, es la que operan los trabajadores, se ven sometidos en las cámaras de mantenimiento para el ingreso y egreso de la materia prima que ya se encuentra preparada para su posterior salida del sistema empresa. Entonces tenemos otro de los agresores físicos presentes en el caso mencionado de la temperatura, como así también la iluminación excesiva que puede afectar la salud visual del trabajador. ¿Algún ejemplo que ustedes me pueden dar en sus respectivos lugares de trabajo o en alguno que se les ocurra? ¿Algún otro ejemplo de agresor físico? Y en oficinas mucho no hay, ¿no, profe? Siempre son en trabajos en fábricas y demás, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Tal vez se me ocurre algún médico, algún dentista que por estar en contacto con sangre y demás pueda tener algún riesgo químico, biológico, ¿no? Bueno, sí, esos serían los dos subsiguientes que vamos a ver a continuación. Bien. Bien, en alusión al comentario de Lautaro,
vamos a continuar con el siguiente agresor, que sería el químico, que son, bueno, a propósito, antes de comenzar con los químicos, en el caso de los físicos pueden presentarse agresores de, bueno, como los mencionados, vibraciones, ruidos, temperaturas e iluminación. Y en el caso de los químicos, son todas las actividades que resultan y que pueden afectar la salud del trabajador y que pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, inclusive en forma de vapor, como pueden ser, en el caso mencionado por Lautaro, en el caso de contacto con sangre, con productos químicos, donde también está presente un posible contaminante que puede perjudicar la salud del trabajador. En el caso de los químicos, podemos mencionar como ejemplo el amoníaco, el ácido muriático, es decir, todas aquellas actividades que manipulan este tipo de productos pueden provocar algún riesgo para con el trabajador y devenir en probabilidad de un peligro inminente que origine un accidente y posiblemente una consecuencia definida para la salud del trabajador. Bien, entonces, en el caso de los químicos, ustedes, como ejemplo, podemos mencionar el amoníaco, que es un olor característico muy penetrante cuando se produce una fuga de este producto químico gaseoso, en forma de gases o vapores, y que es muy perjudicial para la salud y por ende deberemos tener los elementos de protección adecuados para no generar un accidente o una enfermedad profesional para con el trabajador. Entonces, el ácido muriático también es otro de los ejemplos que quería mencionar en las químicas, donde se produce la manipulación de este ácido. También, por ejemplo, en el caso de los gasistas, los califones, la serpentina de los califones, se realiza la limpieza cuando se obstruyen por el sarro del agua que circula por la misma, se realiza con ácido muriático. En consecuencia, tenemos ahí un potencial peligro para con la salud del trabajador. Ahí ustedes me pueden dar algún otro ejemplo de agresores químicos. Las centrales nucleares, ¿puede ser? También ahí que tenemos, Agustín. El núcleo, digamos, los átomos que están con toda la radiación y esas cosas. Me ocurre por lo de También, Chernobyl, que veía todo cómo se quemaban y todas esas cosas. También, ahí, en el caso de Agustín, también aplica para este tipo de agresores. Bueno, seguimos adelante con el agresor de tipo biológico, donde tenemos, en este caso, actividades afectadas por microorganismos patógenos. Ejemplo, casos hospitales, sanatorios, clínicas, etcétera, donde tenemos presencia de virus, bacterias, etcétera. Acá tenemos otro de los agresores que pueden devenir en accidentes o enfermedades profesionales para con el trabajador, con consecuencias definidas. Y por último, son los agresores de tipo ergonómico. Los ergonómicos, por su propia definición, la ergonomía estudia todo lo relacionado con la adaptación del hombre al lugar de trabajo. Entonces, tenemos como ejemplo efectos posturales, mala posición para la ejecución de una determinada tarea, etc. Cuando ustedes, como ejemplo, tenemos que compran un teclado para sus respectivas computadoras, cuando no, lo habrán sentido nombrar el teclado con diseño ergonómico. ¿De verdad o no? Sí. Por eso, ahí tenemos un ejemplo de la ergonomía, es decir, ese diseño ergonómico que busca ubicar ese teclado en el mercado, trata de reducir los efectos negativos posturales a la hora de aquella persona que tiene que
transcurrir varias horas de su trabajo frente a una Las sillas computadora. también, ¿no, profe? Las sillas de escritorio. También, Lautaro, también las sillas con diseño ergonómico son aquellas que reducen las malas posturas del trabajador que tiene varias cantidad de su tiempo ubicado frente a una computadora y por ende que podría llegar a provocar o devenir en problemas físicos con consecuencias definidas para su salud. Por eso tenemos que prevenir este tipo de riesgos con diseños en este caso de teclados, sillas o asientos, con diseños ergonómicos que reduzcan o minimicen a su máxima expresión los efectos negativos posturales del trabajador en el puesto de trabajo. Bien, ahí hemos entonces con... Jessica, no tuvimos... yo en particular salió muy cortada la comunicación. Sí, no se escucha bien, debe ser el micrófono. No se escucha. Escribir así no. No, lamentablemente, Jessica, no tenemos buen retorno de tu micrófono. No hay problema, profesor, desconecte con Bien. Bueno, a ver, trata de solucionarlo y te damos la palabra cuando puedas solucionar un inconveniente. Bueno, seguimos adelante con el... Vamos a ver entonces factores de riesgo de seguridad que tienen que ver con su propia definición. Cuando hablamos de factores de riesgo, cuando veamos a continuación seguridad en el trabajo, vamos a ver que tenemos factores de riesgo relacionados con actos inseguros, condiciones inseguras de trabajo y combinación de los dos anteriores. Cuando hablamos de actos inseguros, cuando las causas que devienen en un accidente de trabajo están relacionadas con un ambiente laboral donde refiere a un grado de inseguridad donde se va a ejecutar un determinado trabajo. Por ejemplo, falta de orden y limpieza, equipo inadecuadamente instalado, etcétera. Y en cuanto a actos inseguros, cuando, por ejemplo, se puede llegar a producir no utilizar los equipos de protección personal adecuados, desobedecer reglas de seguridad, etcétera. Ya lo vamos a ver cuando continuemos con el tema de seguridad. Y después tenemos los factores de riesgo psicológicos, que tienen que ver con otras disciplinas que nosotros no vamos a profundizar. Es decir, las otras disciplinas que tienen que ver con estos factores de riesgo son aquellas que estudian factores de tensión percibidas en el ambiente de trabajo y que tienen que ser prevenidas para poder neutralizar cualquier enfermedad física y perturbaciones mentales, como así también las enfermedades profesionales que están a cargo de la medicina del trabajo, que busca promover y mantener el más alto nivel del bienestar físico, mental y social del trabajador, previniendo las enfermedades profesionales. Por ejemplo, en el caso de los ruidos, si estos no son debidamente neutralizados, vamos a encontrar con el paso del tiempo un desarrollo de, por ejemplo, una enfermedad profesional denominada sordera, que está vinculada a un excesivo ruido en el ambiente de trabajo. O también puede generar un ambiente de trabajo con riesgos presentes, una alteración del sistema nervioso cuando tenemos poca iluminación. Entonces, ahí tenemos la presencia de otra de las enfermedades que pueden producirse
en el trabajador por una deficiencia en el nivel de iluminación del ambiente de trabajo. O cansar puede producir también ceguera con el paso del tiempo o provocar un accidente laboral. Bien, esta es una serie de, entonces, lo que acabamos de mencionar, factores de riesgo que deberán ser atendidos convenientemente para neutralizar los riesgos presentes en el lugar o ámbito laboral. Tenemos en el marco de esta disciplina de higiene del trabajo etapas, donde vamos a ver previsión, reconocimiento, evaluación y control. Cuando hablamos de reconocimiento tenemos que reconocer el lugar de trabajo, inspeccionarlo, identificar qué materiales y procesos potencialmente pueden ser dañinos, observar medidas de protección convenientes, revisar datos e informes, valorar el potencial dañino de agentes sobre datos toxicológicos confiables y reconocer lo principal y obvio y distinguir cuáles son los factores de riesgo principales. En el caso de los ejemplos dados, tendremos que, por ejemplo, en el caso del ruido, saber cuánto es la normativa que establece el máximo nivel de ruido permitido en el lugar de trabajo para saber reconocer si ese valor está por encima del permitido y que puede llegar a provocar un potencial daño en la salud del trabajador. Entonces, ahí tendremos que inspeccionar el lugar de trabajo, tomar una medición del ruido presente en el mismo para poder entonces tomar las medidas convenientes. Luego tenemos la etapa de evaluación. Ahí mediremos y analizaremos los agentes de riesgo en el ambiente laboral, medimos el nivel de exposición de los trabajadores con el concepto de dosis, medida de control, existencia de otros riesgos. Cuando hablamos de existencia de otros riesgos o del concepto de dosis, dosis es concentración por tiempo. Dosis es igual a concentración por tiempo, donde la concentración es el nivel de exposición y el tiempo, obviamente, el tiempo de exposición al riesgo. Es decir, cuando nosotros vamos a una, o íbamos, ahora no se ve tanto, a una discoteca, a una confitería bailable, estamos expuestas a un ruido muy elevado, donde la concentración de ese ruido o el nivel de exposición es alto, pero el tiempo es bajo, porque no estamos 8 horas todos los días de la semana expuestos a ese ambiente laboral. En consecuencia, nuestra dosis va a ser baja. Por ende, no vamos a estar expuestos a una enfermedad profesional que puede ser, puede darse en el caso de un trabajador de esta misma empresa, que puede ser de discoteca o de confitería bailable, donde el trabajador sí está expuesto, que puede ser un barman o un DJ, que puede estar expuesto continuamente a elevados niveles de ruido, en el caso del ejemplo planteado de una discoteca. Entonces ahí sí la dosis va a ser elevada y por ende tendremos que tomar las medidas precautorias preventivas pertinentes para no devenir en un riesgo laboral. Bien. Sí. ¿Alguien tomó la palabra? No, ahí me andan. No se te escucha bien, no sé si soy yo o los demás también perciben el mismo retorno. Sí, se escucha mal. Bien. Bueno, seguimos adelante. Y por último tenemos la etapa de control y luego analizaremos la de previsión. En el control tendremos varios caminos para tomar acciones frente a un riesgo de trabajo. Podemos sustituir el elemento laboral para poder realizar la debida neutralización del riesgo del agente agresor. Por ejemplo, llámese cuando estamos con un método para controlar el ruido. Tendremos tres lugares para poder abordar la temática o el agresor presente en el ambiente laboral. Por un lado, en la fuente donde se genera, es decir,
por ejemplo, si el ruido se genera en un motor, ahí podríamos entonces realizar una estrategia de colocar una placa de goma antivibratoria en este elemento o dispositivo eléctrico para poder entonces eliminar el ruido, por ejemplo. En el caso planteado, estoy abordando la neutralización del agresor en la fuente donde se origina el ruido. Puedo también, en segundo término, abordar la neutralización del ruido en el medio que se propaga, es decir, en el ambiente laboral. ¿Cómo lo hago? Colocando por ejemplo, una separación del lugar donde se genera el ruido con una pantalla que permita aislar el lugar donde se genera el ruido respecto a donde se encuentra el trabajador. En consecuencia, estaré actuando sobre el medio que se propaga el agente agresor. Y por último, podré tomar medidas directamente sobre el trabajador. En este caso, podré eliminar el efecto del ruido dotando al trabajador de un equipo de protección personal. Esto es de unos efectos auditivos en el caso de los trabajadores que se encuentran, que hacen reparaciones de pérdidas, por ejemplo, de agua en la calle, que tienen que romper el pavimento, o reparar rutas o vías en las calles de nuestra ciudad de Mar del Plata, donde tenemos aquel trabajador que tiene que operar un martillo neumático. Ahí ustedes van a ver que ese trabajador está dotado de un protector auditivo para poder neutralizar el efecto del ruido. En consecuencia, ahí tenemos 3 formas de abordar el control del agente agresor ruido en la fuente, es decir, en la fuente donde se genera, en medio donde se propaga, o directamente en el trabajador, dotándolo de un equipo de protección personal adecuado. Bien, entonces ahí tenemos las distintas formas de poder controlar un agente agresor, como también realizaríamos tareas administrativas, dotándola de, por ejemplo, cartelería que demande o que establezca áreas prohibidas de circulación, horarios o turnos de trabajo con determinados avisos, y dotaremos en la etapa de control de prácticas de trabajo con capacitación, educación y entrenamiento y supervisión permanente. Bien, la previsión, que sería la primera o la última de las etapas que deberíamos realizar en este marco de etapas de la higiene del trabajo, sería razonable entender la naturaleza de los cambios, es decir, tendremos que estudiar los procesos, los productos, los instrumentos, los ambientes, horarios y fuerzas laborales y cómo pueden afectar estos cambios a exposiciones y prácticas del proceso de transformación que demande cada una de las actividades de las empresas. Entonces, todo esto hace a las tareas de previsión y que deberemos estudiar y analizar previo a cualquier actividad laboral. Bien, ¿cuáles son las actividades típicas del profesional especialista en higiene en el trabajo? Son anticipación a los peligros, ser, digamos, puede ser un profesional de higiene en el trabajo y seguridad en el trabajo, donde tendrá que tener la capacidad adecuada para anticiparse a los peligros, reconocer agentes, medir las exposiciones de los agresores frente al ámbito laboral, evaluar exposiciones, tomar medidas de control y seguimiento, y tener la capacidad de trabajar con equipos multidisciplinarios y conducir y llevar adelante un plan estratégico de higiene del trabajo con investigaciones para poder también, sin dejar de lado la capacitación y estar al día con la normativa vigente de la temática. Bien, ahí hemos
completado mínimamente el tema de higiene del trabajo, seguimos adelante con la seguridad ocupacional o seguridad en el trabajo que habíamos mencionado, que tiene que ver con la disciplina que está relacionada con ese conjunto de acciones o técnicas para evitar accidentes de trabajo e incendios. La seguridad laboral es el conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas y psicológicas utilizadas para prevenir accidentes, ya sea con la eliminación de estas condiciones inseguras que yo les había mencionado, o con el convencimiento de las personas para que apliquen prácticas, ahora vamos a correr esto, preventivas. Bien. Bueno, un plan de seguridad implica algunos requisitos, como son estos que mencionamos a continuación, condiciones de trabajo, el tamaño y la ubicación de la empresa. La seguridad no se debe limitar solo al área de producción, sino todo el sistema empresa. Debe implicar a todas las personas, es decir, implica que la persona se adapte al trabajo y que el trabajo se adapte a la persona, y movilizará a todos los elementos que conforman al sistema laboral para lograr el objetivo. Vamos a definir ahora lo que hemos utilizado como un elemento de la seguridad del trabajo, que es el objetivo hemos mencionado, es evitar los accidentes de trabajo. Pero ¿qué es un accidente de trabajo? Básicamente es un suceso repentino, no deseado, provocado por un factor externo que causa daños a los trabajadores y que resulta de la interacción entre estos y los objetos. Tenemos la seguridad laboral, que opera en un área principal que será prevención de accidentes. La prevención de accidentes, la Organización Mundial de la Salud la define como un hecho no premeditado del cual se deriva un daño considerable. Entonces, aguarden un segundo. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto, profe. Sí, Jessica, te escucho. No, sí la estábamos escuchando. Ahora, ¿anda el micrófono? No te entiendo, Jessica. No, no importa, que sí se escuchó. ¿Alguien entiende lo que dice Jessica? Sí, ahora está diciendo que no importa que no se le entienda, que se escuchaba, te estaba diciendo que se escuchaba. Bien, bien. Bueno, Jessica, o sea, entiendo que me estás, que tenés buen retorno de parte mía. Bien. Bueno, perfecto, seguimos adelante. Bien, bueno, habíamos definido accidente de trabajo, luego tenemos lo que diferencia al concepto de accidente de trabajo es el del incidente de trabajo, que es un incidente no deseado, que podría resultar en lesiones a las personas, que podría resultar en incidentes, que podría resultar en lesiones a las personas, daño a la propiedad o pérdida para el proceso. Es decir, cuando hablamos de incidente, no solamente hablamos de las personas, sino también de la cuestión del sistema propiamente dicho de la empresa, es decir, a un área en particular o algún proceso o máquina específica. Y está relacionada también con un evento que puede dar como resultado un accidente o tiene el potencial para ocasionarlo. Cuando hablamos de disfunción, hablamos de daños a la maquinaria de construcciones, y cuando mencionemos cuasi accidente,
será aquel accidente, incidente o disfunción que no da lugar a una lesión o a un daño. Cuando hablamos de lesión, en este caso, es la pérdida de la integridad física y o mental del individuo. Y a continuación vamos a analizar las causas que hacen a los accidentes. Estas se deben principalmente a, como había mencionado en forma introductoria, a actos inseguros, condiciones inseguras o a combinación de las dos anteriores. Cuando hablamos de actos inseguros, son las causas que dependen de las acciones que por desconocimiento o descuido del propio trabajador pueden dar como resultado un accidente. Acá tenemos algunos ejemplos. Acá tenemos algunos ejemplos: situarse o transitar por lugares peligrosos, no utilizar los equipos de protección personal, desobedecer reglas, negligencia o apatía y operar vehículos o maquinaria a velocidad excesiva. Como así también trabajar sin la debida autorización por parte de la superioridad. Luego tenemos las condiciones inseguras que, como podemos ver en los registros fotográficos de la placa que estamos observando en el momento de la clase, tenemos causas que derivan del medio ambiente donde el trabajador opera, que refieren al grado de inseguridad del lugar donde se va a ejecutar el trabajo. En este caso estamos viendo fluidos relacionados con aceites peligrosos en el piso de este sector de sala de máquinas, o cables mal ubicados y desprovistos de toda medida de seguridad en el caso del registro fotográfico de la derecha. En consecuencia, tenemos en este caso condiciones inseguras. Las condiciones inseguras más frecuentes, como podemos ver, son falta de orden y limpieza, equipo de protección inadecuado, faltante o defectuoso, herramienta o equipo de trabajo inadecuado o defectuoso y equipo inadecuadamente instalado. En consecuencia, tenemos condiciones inseguras que pueden devenir en mal diseño de la maquinaria o de las instalaciones, falla de mantenimiento o falla de operación por parte del trabajador. Todo esto está relacionado con los métodos inseguros. Estas condiciones inseguras o actos inseguros que devienen en accidentes van a poder provocar potencialmente accidentes laborales. Y esto trae como consecuencia incapacidad total permanente, incapacidad parcial permanente o incapacidad total temporal. Toda esta cuestión de incapacidad que hemos planteado, que estamos mencionando en esta placa, está vinculada con la ley que regula la ley 19.587, que regula la prevención y todos los requisitos normativos en materia de salud y seguridad en el trabajo, y que vamos a definir a continuación. A ver, tenemos incapacidad total permanente, que como su nombre lo indica, va a devenir lamentablemente en el fin de la vida útil laboral del trabajador, que puede ser un accidente laboral que provoque pérdida de ambos ojos, pérdida de un ojo y una mano, pérdida de un brazo y una pierna o un pie, o pérdida de las dos extremidades. Cuando hablamos de incapacidad parcial permanente, es pérdida completa o pérdida de uso de cualquier miembro. Y cuando hablamos de incapacidad total temporal, es aquella incapacidad que impedirá que el trabajador lesionado pueda desarrollar su trabajo vital sin que deje secuela durante un periodo de tiempo determinado, es decir, durante el desarrollo de su recuperación, para posteriormente reintegrarse a su actividad laboral. Entonces, toda esta temática de accidentes de trabajo deviene en una temática que vamos a definir como estadística de accidente, que va a ser clave a la hora de la implementación de un plan estratégico de higiene y seguridad en el trabajo, y que vamos a tener que medir para saber si la empresa es segura o no, básicamente. Esta serie de indicadores me van a determinar las condiciones en las cuales opera una determinada empresa, y van a ser los que me van a determinar si la empresa está
correctamente aplicando su política de seguridad o no. Se estableció el índice de frecuencia y el índice de gravedad como indicadores y medidas para el control y la evaluación de los accidentes. Se utilizan en todos los países del mundo y permiten realizar comparaciones entre distintos periodos. Entonces vamos a analizar estos dos indicadores más el índice de incidencia y el índice de duración media, que son complementarios. Entonces, para poder llevar adelante una estadística de accidentes y por añadidura un plan estratégico de higiene y seguridad en el trabajo, vamos a utilizar una serie de indicadores, que son estos: índice de frecuencia, que se mide como número de accidentes por 10 a la sexta sobre horas hombre trabajadas, donde el número de accidentes es el número de accidentes con lesión y las horas hombre son las horas reales de trabajo en un año que desempeña el trabajador. El índice de gravedad es aquella relación que me relaciona el número de días perdidos por 10 al cubo sobre horas hombre trabajadas, donde el número de días perdidos serán atribuidos según la incapacidad causada. Luego tenemos el índice de incidencia, que es el número de trabajadores siniestrados por 10 al cubo sobre trabajadores expuestos al riesgo, donde esta relación expresa la cantidad de trabajadores siniestrados en un periodo de un año por cada 1000 trabajadores expuestos. Y por último tenemos el índice de duración media, que será la relación, será aquel indicador que me relaciona las jornadas perdidas sobre el número de accidentes y expresará el tiempo promedio que ha durado cada accidente, también denominado promedio de días perdidos. Bien, ¿alguna pregunta o duda con esta primera parte que acabamos de ver? No, profe. Bien. Seguimos adelante con el marco legal. El marco legal habíamos mencionado que se encuentra agrupado aguárdenme un segundo. Ahí está. Bien. El programa de prevención de riesgos, salud y seguridad para pymes de la industria de la construcción y en general para el conglomerado de empresas que vamos a estudiar nosotros, va a ser la ley 24.557 con sus respectivos aspectos legales del sistema de accidentes de trabajo. La ley sobre riesgos del trabajo 24.557 es la ley que norma, que establece toda la normativa en materia de riesgos del trabajo. Es decir, vamos a ver la ley propiamente dicha, el objetivo de la ley, conocer los distintos actores involucrados y establecer las responsabilidades de cada uno de los actores. Bien, a propósito, hablando de actores, tenemos el sistema de empresa propiamente dicho, que está conformado por los empleadores, que es el dueño de la empresa, que va a ser el responsable de cuidar la salud del trabajador. Luego tenemos, por el otro lado, los trabajadores, y en el entorno, desde el punto de vista sistémico, tenemos a los estados provinciales, que van a ser los entes de contralor de la normativa, junto con el Estado Nacional a través de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y las aseguradoras de riesgos del trabajo, conocidas como las ART, que sería lo que ustedes puede llegar a ser una aseguradora, un seguro para que contraten para preservar la salud en el caso de accidentes de un determinado trabajador. En consecuencia, tenemos todos estos actores a analizar en el marco de la ley de riesgos del trabajo. Cuando hablamos de empleadores, son los responsables obligados a implementar las medidas de seguridad, es decir, los propietarios de las empresas, y brindar cobertura a sus trabajadores a través del contrato de afiliación con una ART, es decir, un seguro.
deben cumplir con la ley 19.587 de higiene y seguridad del trabajo, que regula la prevención con todos los requerimientos normativos, afiliarse a una RT o autoasegurarse en caso contrario y cumplir con todos los programas de prevención de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Esta es la definición de empleadores y qué responsabilidades están asociadas a estos. Cuando hablamos de aseguradoras de riesgos del trabajo, son las entidades operativas en quienes el Estado delega la gestión de los riesgos del trabajo en términos de prevención, y luego tenemos el Estado Nacional, que de acuerdo a la ley vigente deberá ejercer el poder de policía a través de la llamada Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Esto implica que, digamos, el Estado Nacional, a través de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, está obligado a sancionar a los empleadores que por acciones o omisiones violen la ley, obviamente, a promover mejoras de la calidad del empleo, de las condiciones de trabajo y de vida de los asalariados, y diseñar e implementar políticas, planes, programas y acciones destinados a la erradicación del trabajo infantil y a la incorporación de la mujer al trabajo en igualdad de condiciones con respecto a los varones. Estas serían las misiones del Estado representado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Entonces, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo es una entidad en jurisdicción con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que tiene como funciones controlar el cumplimiento de las normas, fiscalizar el funcionamiento de las RT y dictar las disposiciones complementarias para la actualización del marco legal, supervisar y fiscalizar a las empresas e imponer sanciones previstas en la ley en el caso de que no se cumplan con ese poder de policía. Pasando a las aseguradoras de riesgos del trabajo y dejando las SRT, estas aseguradoras de riesgos del trabajo son las que llevan adelante la gestión de las prestaciones y demás acciones previstas en la ley, y están a cargo de entidades privadas autorizadas por la SRT y por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, denominadas ART. Sus funciones son desempeñar un papel activo en la promoción, control y supervisión del cumplimiento de las normas, atender, obviamente, prestar atención ante un accidente o una enfermedad laboral, brindando prestaciones dinerarias por el lucro cesante en el caso de un empleado, denunciar ante la SRT los incumplimientos de sus afiliados, esto es, de los empleadores en materias de norma y seguridad del trabajo, y promover la aplicación de normas de prevención, informando a la superioridad, en este caso a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, acerca de los planes y programas exigidos a las empresas, y mantener un registro de enfermedades y accidentes ocurridos en cada uno de los establecimientos. Y por último tenemos los empleadores, respecto haciendo un barrido por todos los actores. Tenemos los empleadores, son básicamente la fuerza laboral de la empresa, que deberán recibir información de la RT respecto del régimen de alícuotas y de las prestaciones, así como asesoramiento en materia de higiene y seguridad, y estará también obligado a cumplir con las normas de higiene y seguridad. También mantener un registro de siniestrabilidad por establecimiento, participar a los trabajadores serán otra de las misiones de los empleadores, mantener un registro de siniestralidad, participar a los trabajadores en los procesos de mejoras, como así también serán máximos responsables de cuidar toda esta cuestión de prevención de riesgo en el marco de su ámbito laboral del sistema empresa, para no, llámese, neutralizar todos los agresores que se encuentran presentes en el ambiente laboral, ya sean químicos, físicos, ergonómicos y biológicos. Entonces, eso en cuanto a empleadores. Y por último tenemos los trabajadores, que tienen entonces el derecho de recibir de su empleador información y capacitación en materia de prevención, y tendrá como deber cumplir con las normas de higiene y seguridad incluidas en cualquier plan de mejoras.
como así también su misión va a ser informar al empleador de cualquier hecho que conozca relacionado con los riesgos del trabajo. También el trabajador deberá denunciar ante el empleador los accidentes y enfermedades profesionales, como así también tendrá el derecho de recibir las prestaciones dinerarias en caso de incapacidades transitorias o permanentes. Y también que se le realicen los exámenes médicos que están establecidos en la normativa, mínimamente uno por año. En el caso de los trabajadores también, en caso de haber sufrido un accidente, hasta su curación completa deberán recibir atención, hasta por incapacidades también total o parcial, asistencia médica, farmacéutica, prótesis, ortopedia, etcétera, hasta en el caso de que en un caso de última consecuencia será el fallecimiento con servicio de sepelio. Bien, cuando hablamos de obligaciones de las partes, los contratos entre las ART y los empleadores incorporaron en sus comienzos un plan de mejoramiento de acuerdo a los niveles 1, 2, 3 y 4 en que se encuentra la empresa. Por eso ahí tenemos un resumen del marco legal de la higiene y seguridad en el trabajo. ¿Alguna duda o pregunta de la temática en cuestión? No, profe. Bueno. Y nos queda una última partecita del tema del día de hoy que tiene que ver con logística, para terminar el disparador de teoría para que ustedes tengan la teoría pertinente para resolver los ejercicios de la práctica del módulo 4A. Vamos a definir la localización, que tiene que ver con la localización de las instalaciones, que es el proceso de elegir un lugar geográfico adecuado para realizar las operaciones de una empresa. Los factores determinantes derivados de la ventaja competitiva, costo, calidad de entrega y flexibilidad que ya vimos en el módulo 2A, tienen que ver con el clima laboral, proximidad a los mercados, calidad de vida, proximidad de los proveedores, proximidad a las instalaciones de la empresa matriz o costos aceptables de los servicios públicos y bienes raíz. Bien, cuando hablamos de causas y tipos de decisiones que tienen que ver con esta temática, van a tener que ver con el mercado en expansión, con introducción de nuevos productos o servicios, contracción de la demanda, agotamiento de la fuente de abastecimiento de la materia prima, presión de la competencia o fusiones de adquisiciones entre empresas. Cuando hablamos de localización, hoy por hoy, como ejemplo, tenemos las empresas nucleadas en nuestra ciudad de Mar del Plata o en el partido de General Porredón del Parque Industrial General Sabio, obviamente. Las empresas que son manufactureras o tecnológicas, hoy por hoy están y que pueden llegar a provocar un cierto trastorno a la comunidad que lo rodea, están siendo entonces derivadas o inducidas a ser localizadas en un lugar específico que en nuestra ciudad de Mar del Plata se encuentran ubicadas en el Parque Industrial General Sabio, allá en la ruta 88, camino a Batán. Ahí tenemos localizada un parque industrial donde tenemos un polo tecnológico con una gran localización de empresas de distintos rubros que obviamente tendrá que ser analizado para poder entonces determinar su conveniencia a la hora de proyectar una localización en ese sitio geográfico. Entonces, vamos a ver que los motivos mencionados son solo algunos de los que pueden provocar una toma de decisiones para llevar a la empresa a reexaminar la localización de su empresa matriz o de sus sucursales. Pueden ser alguna de estas tres causas: expandir una instalación existente, en este caso solo será posible si existe suficiente espacio para ello, o puede ser una alternativa atractiva cuando la localización tenga características muy adecuadas. Generalmente origina menores costos que otras opciones como expansión, que puede ser también analizada por parte de la empresa. Cuando hablamos de añadir nuevas instalaciones en nuevos lugares, como puede ser esta
en el Parque Industrial General Sabio, a veces esta puede resultar una opción más ventajosa que la anterior, si la expansión provoca problemas de sobredimensionamiento, y otras veces simplemente la única opción posible, como puede darse el caso de una empresa que quiere expandirse, pero no es apto el uso de suelo donde se encuentra establecida inicialmente. En consecuencia, tendrá que buscar añadir nuevas instalaciones en nuevos lugares, cuando aquella empresa que quiere expandirse no tenga el visto bueno de la municipalidad para expandirse en el lugar donde se encuentra. En todo caso, será necesario entonces considerar el impacto que tendrá esa nueva localización en el resto de la empresa. Y por último tenemos el caso de cerrar instalaciones en algún lugar o abrirlas en otro sitio. Esta opción puede generar grandes costos, por lo que la empresa deberá comparar los beneficios de la localización frente a los que derivarían en el hecho de permanecer en el lugar actualmente que se ocupa. Bien, vamos a comparar entre varios sitios, un caso práctico donde vamos a ver un método de ponderación de factores, que es un modelo matemático que se usa para evaluar localizaciones en términos de factores críticos para su selección. Vamos a ver la matriz de localización. Ahí tenemos una serie de características que tendrá que tener la estructura de la matriz. Ahí tenemos matriz, deberá evaluar diferentes alternativas de localización. Los factores claves internos y externos van a constituir la columna de la izquierda. Las alternativas de la estrategia van a derivarse de otras matrices que no vimos nosotros en nuestra materia que pueden ser utilizadas. Y como es la matriz FODA, matriz PEGEA, matriz BCG, matriz interna y externa, y otra que integra la línea superior, que es la matriz de planificación estratégica cuantitativa, indicada ahí en la placa como MPEC. Todas esas alternativas de estrategia provocarán una evaluación de localizaciones relacionadas entre distintas opciones posibles. Una serie de localizaciones podrá incluir distintas ubicaciones geográficas. Luego utilizaremos un puntaje de grado de atracción para poder entonces definir los valores numéricos que indiquen el grado relativo de atracción de cada localización, y luego vamos a analizar los resultados de esta matriz. A ver cómo ahí tenemos una matriz de planificación, matriz de localización, perdón. Ahí tenemos el ejemplo de una matriz de localización, donde tenemos una empresa global, portadora ABC, que está evaluando la localización de una nueva sucursal en Europa o en Asia. Entonces, tenemos factores claves que están analizando para poder tomar una decisión: oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Analizamos en la segunda columna una ponderación de cada uno de los factores, que va a ser el grado de importancia que tengan en relación a los objetivos planteados por la empresa. En el caso de la oportunidad 1, una moneda europea euro tiene un 10% de peso sobre el valor de la decisión. Todas estas sumas de la segunda columna debe ser igual a 1 o al 100%. Luego tenemos un puntaje alternativo de cada una de estas factores clave. En el caso de las oportunidades irán, el puntaje será de 1 a 4. El 4 será una mejor valoración del factor clave que se esté analizando, y un puntaje de 1 o 2 será de menor importancia relativa. En consecuencia, tenemos el puntaje total
ponderado, que será la multiplicación de la segunda con la tercera columna, lo cual da como resultado esta tercera para obtener luego de su suma total un resultado de 5,30. Lo mismo hacemos para la otra localización en Asia, que será también afectado a un puntaje ponderado y luego un puntaje total ponderado que resultará de multiplicar esta columna con puntajes relativos y el valor porcentual que tenga ese factor. Luego sumamos y obtendremos los dos resultados que me van a determinar el mayor de los dos, va a ser el que me induzca a decidir si me conviene localizar una nueva sucursal en Europa o en Asia. En este caso, ha resultado mayor el indicador, el resultado de la localización en Europa, con lo cual la suma del puntaje del grado de atracción será el que me ayude a decidir la localización definitiva. Entonces, características de la matriz positivas, tiene que ver con que no hay límite en el número de alternativas o localizaciones a evaluar, se va a requerir que las alternativas integren los factores externos e internos. En cuanto a las limitaciones, siempre va a requerir de juicios intuitivos y conjeturas meditadas, y será tan buena como sea la información previa. Bien, ¿alguna pregunta de este tema de localización? No, todo bastante claro, profe. Bien. Entonces, ahí volvemos a, ahora que vimos el tema, volvemos bien, volvemos al trabajo práctico, y ustedes entonces van a tener que responder a las preguntas orientadoras, responder a la pregunta 1, y en el ejercicio 2, 3 y 4 aplicar la estadística de accidentes. Hay un ejercicio resuelto y explicado en el campus para que ustedes tomen como referencia. Si no entienden algo, me van a consultar la clase que viene, no hay problema. O durante la semana a través del campus virtual, estamos a disposición permanente. Y en el caso de el tema localización, acá van a tener que responder las preguntas también orientadoras y responder a la consigna de ejercicio 5, donde tenemos también un ejercicio para poder aplicar el tema visto en última instancia. Ejercicios 6 y 7 son cualitativos para poder responder también y entender la temática del tema de localización. Bueno, hasta acá hemos llegado con el tema del día de hoy, chicos. ¿Alguna otra pregunta? No. No, profe, todo claro. Bueno, bárbaro, chicos. Entonces, si está todo claro, no tienen preguntas, si no tienen preguntas tanto del tema de hoy como de los temas anteriores, nos estaríamos viendo ya el jueves que viene en forma presencial. Toda la clase del día de hoy quedó grabada, así que ni bien termine la exposición la voy a cargar en el... Bueno, bárbaro, chicos. Buenas tardes.